Bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol, primero en noticias. Tras el escándalo de la interceptación por error al teléfono del expresidente Álvaro Uribe, a la Corte Suprema le cayeron rayos y centellas desde distintos sectores de la opinión pública. Algunos señalaron a los magistrados de tener agenda y de perseguir al senador. En respuesta a estas críticas, los presidentes de la Corte Suprema y de su Sala Penal, José Luis Barceló y Luis Antonio Hernández, se despacharon y no dejaron títere con cabeza. Así fue su charla con nuestro director de noticias, Juan Roberto Vargas. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Exclusivo Noticias Caracol. Doctor Barceló, arranco con usted. En este foro de la jurisdicción ordinaria aquí en Cali, usted habló de un deseo de retaliación con mentiras. ¿A qué se refería, doctor Barceló? Hemos creído, y lo seguimos creyendo, que los jueces somos víctimas de todo un proceso mediático. Acudiendo a la mentira, se nos quiera poner en nuestras bocas afirmaciones o negaciones ajenas a la verdad, lo que no es así. Es decir, a lo que me refería la posverdad. Y a través de ello, esa metodología, se nos quiere linchar públicamente. ¿Quién está detrás de ese linchamiento? No, yo no podría hacer señalamientos ni hacer nombres, pero es que se volvió casi la metodología, el instrumento, la herramienta de muchas personas que, siendo investigadas y procesadas por la justicia, incluso en todos los niveles, pues resultan perseguidas por los jueces. Yo no oigo otro discurso distinto sino ese, que están siendo perseguidas por los jueces, o que los jueces tienen intenciones políticas y que se vuelve una persecución política. Absurdo, eso no es cierto. Eso es inadmisible. Magistrado Hernández, en su intervención usted fue incluso un poco más allá de lo que planteó el día anterior el magistrado Barceló. Usted llegó a decir incluso que hay prensa con agenda. ¿A qué se refería? Los pools importantes de abogados hacen mediáticamente sus procesos. Tenemos conocimiento que al lado de los honorarios se cobra el manejo de medios de comunicación. ¿Por parte de los abogados? Por parte de algunos pools de abogados. Y uno lo ve en las noticias, en el despliegue mediático que tienen ciertos procesos penales en la prensa. Yo no estoy culpando a prensa ni más faltaba. Tengo que hacer una diferencia entre la prensa que hace noticias y los opinadores en la prensa, los columnistas. Hay columnistas que sistemáticamente atacan la credibilidad de la Corte. Cuando digo agenda me refiero a ese tipo de columnistas. Quien se sienta aludido pues hará sus reflexiones personales. No es nuevo que se ventilen en la prensa o en los medios o en la opinión pública, ahora en las redes, las decisiones judiciales, porque todas causan ampolla, todas levantan ampolla. ¿Qué diferencia hay entre las discusiones del pasado y las de ahora? Yo reconozco que antes igual sucedía, pero el volumen noticioso, dado el desarrollo tecnológico, ahora es mayor y el impacto es mucho más significativo. Eso tiene un efecto, ¿sí? Y la prensa absorbe, ¿sí?, esa contaminación que generan esos nuevos medios de comunicación. Si usted se da cuenta, no hay un Twitter del expresidente Uribe que no tenga un eco en los medios de comunicación. Cualquier afirmación que haga el expresidente, y ha hecho bastantes asociadas al caso que estaba tramitando la Corte, ¿sí?, tienen una repercusión, ¿sí? Y esa repercusión uno entiende con la complacencia de sus abogados defensores. Lo que yo reprocho es que se hagan afirmaciones o se relaten hechos mentirosos. ¿Cómo va a ser posible, y lo digo en primera persona, que a mí se me diga, y lo dijo
lo ha dicho, si no soy mal, el senador Uribe, y lo han dicho otras personas en esos medios, que yo ebrio o borracho salí no sé en qué lugar de la ciudad a decir que íbamos a capturar al senador Uribe. Falso, de toda falsedad. ¿Usted puede garantizar Mentiras. que eso no es cierto? Eso no es cierto, y como juez de la República lo digo, que es una afirmación muy grave. O que se haya afirmado incluso con un papel que se llama bono, se llama pagaré, no sé qué calificativo le dan, que el magistrado Barceló junto con otras personas recibimos $5 millones para poner preso al senador Uribe. Es más, yo quiero ser infidente, y quiero ser infidente con la opinión pública. Antes de tomar la determinación, personas cercanas al presidente Uribe, expresidente Uribe, personas cercanas al senador Uribe, se contactaron conmigo, y cuando digo personas cercanas del Centro Democrático, magistrado, ¿es verdad que van a capturar al senador Uribe? ¿Es verdad que lo van a poner preso? Eso es cierto. Y yo que respondí, hágame el favor, dígale al senador Uribe que eso no es cierto, que eso no está sucediendo. Dígale que no va a suceder, que si es objeto de investigación, que si algo tiene que pasar jurídica y legalmente hablando, no se acudirá a esa herramienta, sino simplemente será citado. Preciso, con toda esta situación tan tensa que usted menciona, en redes sociales, en la plaza pública, en el debate político, en los medios y entre columnistas, y ocurre semejante situación tan insólita, por llamarlo de alguna manera, y es que el teléfono del expresidente Uribe aparece interceptado en un proceso judicial que no es contra él. Estamos en ese proceso, y yo no quiero hacer aquí afirmaciones anticipadas porque pues estamos en una averiguación. Lo que sí es cierto es que, y yo ya lo he relatado, el representante de la Cámara, Nilton Corda, ha sido y sigue siendo investigado por aquello de haber participado en la mal llamada o denominada conducta del cartel de la toga. Sí. Dentro de ese proceso engavetado y de otro, desde 2016, y está la documentación que así lo corrobora, Nilton Corda fue citado al seno del Congreso, en la Cámara de Representados, e incluso son documentos con sello de recibido de la Cámara, y que recibió el representante Nilton Corda. Y si se observa, no solamente está la dirección de su oficina, sus números fijos y número de extensión, y un número celular. Pues claro, cuando los investigadores, con base en la orden que la Corte da para monitorear sus llamadas telefónicas, buscando su número telefónico, encontraron, no, aquí está, ese es, interceptaron ese. Ahora, no resultó ser de Nilton Córdoba, y eso a mí me genera pues semejante lío tan espantoso, que inmediatamente me entero, cancelo esa interceptación. Cuando ordenan una investigación, ¿no es el magistrado investigador el que le pide al CTI, oye, investígueme este número de esa persona? El CTI dice, mira, hay que ubicar los números telefónicos de tal persona, de tal ciudadano que está siendo objeto de investigación, y ellos hacen ese trabajo de campo de inteligencia, buscan los números, y lo encontraron dentro de los propios procesos de Nilton Córdoba. ¿Y cómo llegan al teléfono del expresidente Uribe? Eso sí, todavía no lo sabemos. No sabemos por qué ahí apareció el teléfono del expresidente. Usted ha dicho que eso no es un error. No, no es un error. ¿Cómo no es un error? No es un error. Que es un hallazgo inevitable. Claro, y el hallazgo surge después cuando inevitable. nos enteramos que no era el teléfono del representante Nilton, sino del senador Uribe. ¿Esto no le da gasolina a quienes dicen, mire, al expresidente Uribe lo están persiguiendo? Se lo digo con más absoluto respeto, porque es que es demasiada coincidencia que en un proceso con la explicación técnica, jurídica, procedimental, que sea, aparezca el teléfono del expresidente Uribe en un proceso que no es el de él. Si me permite, la malicia surge de la coincidencia que haya resultado es que por eso pregunto. el teléfono del expresidente Uribe. Incluso pudo haber sucedido la cosa más elemental, o sea, y es que se haya sobrescrito, ¿sí? En febrero de 2016, un oficio en la Secretaría de la Corte, por ejemplo, es una hipótesis, que se haya utilizado un oficio anterior
que se haya eventualmente dirigido al expresidente Uribe, o sea, es una hipótesis, y se haya utilizado como plantilla para hacer un nuevo oficio de citación y se haya conservado ese teléfono móvil ahí, y entonces ese teléfono haya permanecido como el teléfono de Nilton Córdoba en 2 procesos, donde, repito, se le citó 9 meses y él nunca haya advertido a la Corte sobre la equivocación de que ese era su teléfono. Me parece un poco absurdo que nos crean tan tontos, ¿sí?, de haber hecho como maliciosamente se está haciendo la historia, ¿sí?, que nosotros interceptamos un teléfono del expresidente Uribe como si fuera de Nilton Córdoba para después trasladar las escuchas al caso del expresidente Uribe, cuando nosotros teníamos facultad de interceptar al expresidente Uribe, ¿sí?, de manera reservada. Y esa es la otra, el otro episodio de este hecho, de esta novela, perdónenme la expresión, señores magistrados, y es el argumento de que esa información que se obtuvo por ese hallazgo imprevisto e inevitable es legal. Mire, muy sencillo. Pongámoslo en otro escenario un poco más práctico. Sí, doctor Barceló, porque realmente no suena lógico. Si para la se gente del común no suena lógico. ordenando la interceptación telefónica de A, Sí. pero resulta que no era de A ese teléfono, sino de B, pero resulta que B está diciendo que va a matar a C. Esa información se usa. Esa información tiene un valor o puede tener un valor. Para tranquilidad de todos, menos mal que ya no tenemos competencia, que son otros magistrados, la nueva sala de instrucción, ellos en su buen juicio, con base en los protocolos de la ley y las reglas y principios de la valoración probatoria, determinarán si esas escuchas, los resultados de esas conversaciones trasladadas tienen o no algún valor y si son o deben ser usados o no. ¿Me lo permite con el más absoluto respeto? ¿Eso no es lavarse las manos? No, no es lavarse la mano, porque es que el presidente Es decir, tiene un nuevo escenario, porque yo ya le di mi respuesta. Se lo pregunto, tiene valor, claro, sí, tiene valor. claro, Si me pregunta, o sea, tiene valor, y por eso estamos saliendo a los medios en este momento, porque ya no somos sus jueces. Ese hallazgo imprevisto e inevitable, doctor Hernández, han dicho ustedes, corrobora lo que ya estaba en la investigación al expresidente Uribe. De acuerdo con los informes de la Policía Judicial, algunas de las conversaciones que alcanzaron a grabarse, a registrarse, pues contenían información que podría ser valiosa para la investigación por el caso de manipulación de testigos. A mí me parece muy paradójico que estemos hablando de esto. O sea, los magistrados que investigaban un caso delicado ahora resultamos los implicados. Y a ese tipo de estrategias de defensa es que me refiero. Eso es una estrategia defensiva. O sea, independientemente de si se anuncia una renuncia y no se renuncia, independientemente si se recusa a un juez y después se desiste de la recusación, independientemente de que se anuncie una demanda internacional ante organismos judiciales internacionales y no se haga, independientemente de eso, sí, lo cierto, y lo leo con todo respeto de esa manera, es que eso es una estrategia de defensa. Ahí no hay nada espontáneo, todo es calculado, y la única intención es debilitar al juez que está investigando. En medio de esta situación y de este ambiente, un ambiente bastante cargado, bastante lleno de tensiones, ¿cómo se siente la Corte frente a toda esta situación? Siendo infidentes, cuando la sala de instrucción, teniendo al suscrito como ponente, decidió tomar esa determinación, abrir investigación, sabíamos que se iba a utilizar todo un camino de desprestigio y que se iba a poner en tela de juicio nuestros nombres, nuestro buen nombre
Incluso sigo sosteniendo nuestra dignidad. ¿Y por qué se sabe? ¿Por qué teníamos ese pronóstico? El país no puede olvidar qué pasó años atrás. A la Corte le metieron micrófonos, a la Corte la perseguieron, y no es un cuento narrativo de la esquina. Hay personas condenadas por esos comportamientos. A mí me parece que el proceso del expresidente lo politizaron a través de la estrategia de defensa. Y los medios de comunicación, ¿sí? Yo no hago ningún juicio de responsabilidad a los medios de comunicación, simplemente contribuyeron a que ese proceso terminara politizado. Pero doctor Hernández, es que no todos los días se procesa a un expresidente. Eso es verdad, pero a mí me parece que un expresidente tiene que ser un ejemplo de buen ciudadano. Claro. Y si un juez lo cita a dar unas explicaciones, como él mismo lo dijo en muchas oportunidades que estaba dispuesto, ha debido hacerlo y no obstaculizar el ejercicio de la actividad judicial a través de esa estrategia compleja de defensa que se ha realizado y que me parece que manda un mal mensaje a los nuevos abogados, porque me parece que los procesos, los casos se discuten ante los jueces y no se juzgan en los medios de comunicación. ¿Qué ejemplo se le está dando a la ciudadanía, a las nuevas generaciones? Que una persona con ese reconocimiento, no de ahora, sino de muchos años, con ese prestigio político y esa legitimidad, se vaya, lance en ristre contra la Corte Suprema de Justicia y en particular contra sus magistrados. Eso es lo que yo reprocho. Los señalamientos son muy delicados y el tema es que eso ya no es competencia de ustedes. La investigación la hizo la Corte Suprema, ahora va a la Sala de Instrucción de Primera Instancia, que así quedó establecido. ¿Qué tan sólida es la información que le entregan a esa sala, doctor Hernández? Era suficiente para iniciar el proceso penal y ordenar la indagatoria. Magistrado, muchas gracias, muy amables. Ok, muy gracias a usted.